Muy bien, pues yendo a Jonás, capítulo 3, quiero que meditemos un poco acerca del contexto de Jonás, pero antes quiero dar una pequeña ilustración. Normalmente doy pequeñas ilustraciones y debo decir que no siempre estoy muy contento de las ilustraciones que doy, pero en esta ocasión, pues tristemente es así. El instituto bíblico donde yo estudié en México tenía una buena regla, no creo que sea mala la regla, pero tenía una regla que todos los estudiantes, sin excepción, debíamos de evangelizar por lo menos 2 horas cada semana. Algunos dirían, bueno, es un poco extremista, pero realmente querían enseñar a los estudiantes que tuviéramos el hábito de hablar del evangelio. Así que cada semana yo salía a evangelizar junto con algunos de mis compañeros de clase. Y la manera en que lo hacíamos en México, pues es un poco diferente a lo que se hace realmente aquí. Y yo creo que es común en muchos lugares de Latinoamérica. La manera en que lo hacíamos es que íbamos por una calle, y las calles pues son muy largas, y dos personas íbamos por un lado de la calle y otras dos personas del otro lado de la calle. Así que caminábamos toda esa calle que podrían ser, no sé, 400 metros, un poco más, y cada quien hablando pues a las personas que estaban en esas casas o caminando por allí. Así que en una ocasión a un compañero y a mí nos designaron un lado de la calle. Vamos a suponer que es el lado derecho. Nos designaron ese lado derecho y a otros dos compañeros les designaron el lado izquierdo. Así que nuestro deber era ir por el lado derecho. Pero mientras mi compañero y yo avanzábamos y entregábamos ciertos folletos bíblicos que tenían el Evangelio, vimos a lo lejos un grupo de jóvenes. Y yo creo que tenían más o menos mi edad, unos 16, 17 años. Bueno, yo tenía ya 18, 19, sobre esa edad. Pero los vimos un poco a lo lejos. Estaban en un círculo y estaban entre ellos pues tomando un poco y también teniendo un poco de ejercicio jugando con el balón de fútbol. Y mi compañero y yo los vimos, no nos acercamos porque estaban ellos del lado izquierdo y nosotros estábamos del lado derecho. Así que seguimos avanzando, pero nadie quería escucharnos en el lado derecho. Así que mi compañero y yo pensamos, podemos ir a aquel lugar con los jóvenes. Nuestros compañeros están muy atrás, nosotros estamos ya a la mitad, estamos más cerca de esos jóvenes. Pero dijimos, bueno, no, mejor dejemos que avancen. Y seguimos avanzando nosotros por el lado derecho y nadie nos quería escuchar. Así que dijimos, bueno, vamos con esos jóvenes. Estuvimos con ellos, pudimos conversar un poco, les hablamos del Evangelio y por lo menos recuerdo que una persona, un joven, sí escuchó claramente lo que teníamos acerca del Evangelio y él pues estuvo muy interesado. Pero terminamos de hablar con él y se acercan nuestros compañeros del lado izquierdo y nos dicen, ¿por qué estáis aquí si este es nuestro lado que nos corresponde? Y nosotros nos quedamos sorprendidos, pues no sé, o sea, no hay una explicación más allá, ¿no? Simplemente pues vimos a estos jóvenes y nos acercamos. ¿Pero por qué? Era nuestro lado, no el vuestro. Estaban un poco enfadados porque nosotros fuimos al lugar que a ellos les correspondía. Y esta historia es en realidad algo similar a lo que podemos ver en la vida de Jonás. Estos compañeros que teníamos estaban cegados y solamente evangelizaban porque tenían que hacerlo sin ver más allá de lo que estaba en sus propios ojos. Y Jonás realmente fue un profeta que estaba cegado espiritualmente de tal manera que no podía entender por qué Dios quería salvar a otro pueblo que no era el suyo, es decir, que no fuera el propio Israel. Jonás solamente se enfocó en la salvación de su pueblo, en su salvación. Jonás se enfocó en la misericordia de Dios a su vida y no tuvo una vista más allá a través de otras naciones.
Jonás no miró las necesidades espirituales más allá de lo que su mente podía comprender. Jonás realmente fue un profeta que deseó huir de la presencia de Dios para no obedecer a Dios. Es lo que hemos visto en el capítulo 1. Jonás no tenía en su corazón el deseo de predicar la palabra de Dios en Nínive. Él no se esforzó en predicar del reino de Dios a los ninivitas porque eran gentiles y eran perversos. Jonás no se sometió a la voluntad de Dios. Y por eso el título es Respondiendo a la voluntad de Dios con misericordia. Jonás parecía ser que respondió a la voluntad de Dios, pero no lo hizo con misericordia. Y lo que podemos ver aquí es que el hombre busca seguir su voluntad y no siempre está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Es lo que estudiamos la semana pasada. Jonás tuvo cierto remordimiento por las consecuencias de no seguir la voluntad de Dios. Pero hoy estaremos viendo que Jonás sí, de cierta manera, hizo la voluntad de Dios, pero no estuvo dispuesto a someterse, a tener una humillación ante Dios. Dios es soberano y Él quiere mostrar su misericordia a todos los pueblos. Y esto era algo que Jonás tenía que entender. Dios mostró su voluntad a Jonás y mostró su voluntad en 2 ocasiones por lo menos. Capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y ahora nota el capítulo 3, versículo 2. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En 2 ocasiones, por lo menos, Dios revela su voluntad a Jonás. Pero en esta historia vemos que un hombre, que el profeta, no estaba dispuesto a someterse a Dios. Así que, porque Dios nos ha revelado su voluntad, debemos someternos a Él. Porque Dios nos ha revelado su voluntad, debemos someternos a Él. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Quería alcanzar a los ninivitas para que fueran salvos. Y como creyentes debemos aceptar la voluntad de Dios de predicar el Evangelio para que así otras personas puedan recibir la misericordia de Dios. Tú hemos recibido la misericordia de Dios. La recibimos por gracia. La recibimos siendo que nosotros no la merecíamos, siendo pecadores. Pero Dios mostró su misericordia hacia nosotros. Y hoy estaremos analizando una pregunta. ¿Qué tipo de persona eres al conocer la voluntad de Dios? Veremos 2 tipos de personas en este capítulo. ¿Qué tipo de persona eres al conocer la voluntad de Dios? Y según este pasaje, ¿cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Predicar del reino a los ninivitas. Predicar de la salvación a aquella persona que no conoce acerca de Dios. Y esa misma voluntad de Jonás es la misma voluntad de Dios hacia nosotros. Y en primer lugar veremos una persona que rechaza la voluntad de Dios. ¿Y quién es esta persona? Es Jonás. Jonás rechaza la voluntad de Dios. Veamos lo que dice capítulo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Esto quiere decir que tomaba alrededor de 3 días recorrer toda la ciudad. Pero ¿cómo recorría la ciudad? Pues caminando por toda la ciudad. Versículo 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada.
Ahora, ¿por qué digo que Jonás es una persona que rechazó la voluntad de Dios? En primer lugar, porque es una persona que proclama sin misericordia el mensaje de Dios. Una persona que no predicó con misericordia, siendo que él era el profeta. Y recordemos que los profetas tenían ciertas tareas que cumplir. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos que los profetas, en primer lugar, eran mediadores para cumplir el pacto entre Dios e Israel. Dios había dado ciertas instrucciones a la nación de Israel, un contrato, un pacto, para que ellos vivieran en santidad. Y los profetas animaban al pueblo a que se arrepintieran de su pecado. Tal como lo vemos en Isaías, en Jeremías, predicaban abiertamente en contra del pecado para que reconocieran que Dios es santo y que Él tiene misericordia de ellos. Así que los profetas eran mediadores para cumplir el pacto. Pero a su vez, los profetas proclamaban el mensaje de alguien más. Ellos no simplemente se ponían de pie y hablaban lo que a ellos se les ocurría, sino que proclamaban el mensaje de Dios. Y Jonás, al ser un profeta, era responsable de proclamar el mensaje de Dios porque él era, lo que podríamos decir, un mediador. Aquella persona que conectaba a las personas hacia Dios. Pero recordemos que en los tiempos de Jonás, el pueblo de Israel, el reino del norte, vivía en total pecado. Recordemos que Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios y que Jeroboam II hizo que el pueblo pecara en gran manera, tal como lo hemos visto hace algunas semanas. Pero recordemos que en 2 de Reyes 14, 23 al 29, se menciona que no había ni una sola persona que hiciera el bien o que ayudara a Israel. Es decir, ni el rey ni el profeta ayudaron a la nación a seguir a Dios. El contexto espiritual del pueblo de Israel, el reino del norte, era el pecado. Pero Dios que tenía todavía misericordia de ellos. Así que Jonás realmente no cumplía con sus funciones como profeta entre el pueblo de Dios. Y nota esto, el pueblo de Dios vivía en total pecado y Dios envía a Jonás no predicar al pueblo de Israel. Sería lo más lógico para nosotros. Dios lo llama, lo envía a un pueblo totalmente pagano y perverso, a Nínive. Y ante este llamado, Jonás no obedece a Dios. Probablemente Jonás tenía un gran odio hacia los ninivitas. El imperio asirio era un imperio o un reino totalmente malvado. A las personas que conquistaban, a los pueblos que conquistaban, y a las personas les quitaban la piel para que así pudieran someterse hacia ellos. Eran personas totalmente malvadas, perversas y sanguinarias. Así que Jonás sabía que esas personas de Nínive eran totalmente malvadas. En su corazón no estaba ir a Nínive porque sabía la maldad de este pueblo. Pero notemos que el mensaje de Jonás, según lo que tenemos escrito, fue muy corto. Nota el versículo 4 al final. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y es interesante porque no tenemos más detalles acerca de lo que Jonás predicó. En hebreo son solamente 5 palabras. Jonás solamente dijo 5 palabras. Y nota, parece ser que Jonás ni siquiera recorrió toda la ciudad. Parece ser que solamente caminó un poco y empezó a predicar y se fue.
es muy interesante que no tenemos más detalles sobre lo que Jonás predicó. Y no sé si te has dado cuenta, pero otro detalle muy interesante en el libro de Jonás es que no se menciona ningún otro nombre de una persona. Solamente se menciona el nombre de Jonás. Así que este libro realmente nos llama y nos anima a meditar sobre las acciones de Jonás. El escritor quiere mostrarnos las actitudes del personaje de Jonás. Y notemos que después de la predicación de Jonás, él espera fuera de la ciudad. Notemos capítulo 4, versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Pero pensemos un poco. Parece ser que Jonás solamente predicó en una sola ocasión. No lo podemos decir con cierta certeza, pero parece ser que es así. Y pensemos, ¿en cuántos días Dios iba a mandar la destrucción a Nínive? En 40. ¿Y en cuántos días predicó Jonás? Según el relato, dice que el camino de un día. Así que Jonás solamente estuvo un día, parece ser, en Nínive y sale para esperar a ver qué pasaba en la ciudad. Él esperó afuera 39 días. Él quería ver la destrucción realmente de Nínive. Jonás sí cumplió con la voluntad de Dios. ¿Realmente cumplió Jonás con la voluntad de Dios? Sí, predicó. Pero la pregunta es, ¿estaba dispuesto y sometido a la voluntad de Dios? No. Sí cumplió con la voluntad de Dios, pero lo hizo sin misericordia. Deseaba ver la destrucción de Nínive. Y realmente nosotros vemos en los profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que ellos sí predicaban de destrucción, pero a su vez de la bendición si hay arrepentimiento. Y ese es el mensaje de Dios. Hay castigo por el pecado, pero Dios es misericordioso. Pero aquí tenemos a un profeta que no tiene misericordia de otras personas. Pero tú y yo tenemos un profeta por excelencia. Tenemos a Cristo Jesús. Él es el gran profeta, el que intercede por nosotros. Cristo cumplió y proclamó la voluntad del Padre. En Juan 6, 37 en adelante, se menciona que Cristo vino a seguir la voluntad del Padre. Cristo predicó la verdad con misericordia. Él predicaba en contra del pecado, pero a su vez predicaba la misericordia de Dios. El mensaje de Cristo es muy claro: arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo, nuestro profeta, cumplió la voluntad del Padre de manera perfecta y predicó acerca de la justicia de Dios y de su misericordia. Nota esto, la justicia de Dios y la misericordia. Algo que pareciera ser que Jonás omitió deliberadamente. Y la pregunta para nosotros, ¿realmente aceptamos la voluntad de Dios en proclamar con misericordia acerca de Él? La voluntad de Dios para todo creyente, sin excepción, es que proclamemos de Dios. Sin excepción, es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, debes de preguntarte, ¿realmente proclamas el Evangelio con misericordia? Realmente, tú y yo no somos profetas como Jonás, pero sí somos personas que debemos de proclamar el Evangelio. No somos parte de un reino físico donde tenemos enemigos como en el tiempo de Jonás.
pero sí somos parte del reino espiritual de Cristo. Como creyentes tenemos el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura en un mundo que cada vez tiene más repudio y odio hacia Dios y hacia los que siguen la palabra de Dios. Y piensa un poco de manera personal. Quizás para ti es fácil predicar el Evangelio con personas que te agradan, con personas que puedes sonreír. Pero ¿qué hay de aquellos que no conocen a Dios y que están en contra de Dios y de los creyentes? ¿Realmente tienes ese interés de predicar con misericordia? ¿O somos como Jonás? El mundo odia al cristiano porque no somos del mundo y porque tú y yo seguimos la palabra de Dios. Según lo que Cristo oró en Juan 17:14, el mundo odia al cristiano porque no somos del mundo. Santiago 4:4 nos menciona que entre el mundo y Dios hay una enemistad. Hay contienda entre Dios y el mundo, porque Dios es santo y el mundo es pecador. Y aún sabiendo esto, Dios tiene misericordia. Sabiendo esto, tú y yo proclamamos el Evangelio contra aquellos que están abiertamente en contra de Dios. Probablemente tú y yo no hablamos de Cristo con los que son, en teoría, nuestros enemigos, porque no percibimos su necesidad espiritual. Y esto nos lleva al segundo lugar. Jonás fue una persona que rechazó la voluntad de Dios porque proclamó sin misericordia y porque no percibió la necesidad de otros. Por el versículo 4 que hemos dicho que él solamente predicó acerca de la destrucción, y por el capítulo 4:5 podemos pensar que Jonás salió lo más rápido posible de la ciudad para ver la destrucción de Nínive. Jonás quería ver el juicio de Dios sobre esta ciudad malvada y perversa. Jonás no quería ver la misericordia de Dios. Sin duda, Jonás sabía cuántas personas vivían allí. Notemos capítulo 4, versículos 10 al 11. O solamente el 11 para que podamos ver. Dios está diciendo, ¿no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? Y algunos piensan que esta expresión, que no saben discernir, algunos piensan que probablemente se refiere a pequeños, a los niños. Así que parece ser que solamente había 120,000 niños. Y según una matemática, se dice que probablemente en la ciudad de Nínive había más de 600,000 habitantes. Más de 600,000 habitantes. Eso es más de 100 veces Hondarribia. Aquí somos un poco más de 17,000. Jonás no tuvo misericordia y no percibió la necesidad espiritual de una ciudad. Cristo es nuestro profeta y él se acercó a toda clase de personas. Incluso Cristo se acercó a personas repudiadas por la sociedad. Se acercó a personas que estaban solas, personas que vivían en soledad, personas adúlteras, publicanos, ladrones. Se acercó a todo tipo de persona sin excepción, porque él percibió la necesidad espiritual, tal como lo dice Mateo 9, 35 al 38, que Cristo tuvo compasión de las multitudes. Y la pregunta para nosotros,
¿Percibes la necesidad espiritual de otros? ¿Realmente percibes la necesidad espiritual de aquellos que te rodean? ¿O eres egoísta y solamente te preocupas por ti? ¿Y solamente deseas que Dios tenga misericordia de ti? ¿Que Dios tenga misericordia de tu familia, de tus amigos o de las personas que solamente te agradan? Debemos recordar que nosotros también éramos enemigos de Dios. Debemos recordar que Cristo vio nuestra condición espiritual, pagó nuestros pecados en la cruz y Él nos salvó. Notemos Romanos capítulo 5, versículos 10 al 11. Romanos 5, 10 al 11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nota que en estos versículos en 3 ocasiones aparece la palabra reconciliación. Éramos enemigos de Dios. El mundo en el que vivimos está totalmente en contra de Dios. No hay duda de eso. Pero aún así, Dios quiere que proclamemos el Evangelio para traer salvación a toda persona que se arrepienta y que reconoce a Cristo como su Señor. Entre el mundo y Dios hay enemistad y la causa es el pecado, la condición del hombre. Pero el Evangelio es el medio de reconciliación con Dios. ¿Realmente percibes la necesidad espiritual de otros? ¿O estás totalmente cegado como Jonás? Jonás entendía que él era pecador, según capítulo 2, pero él solamente pensó en la misericordia de Dios para su vida, no para nadie más. Dios le estaba mostrando su misericordia a Jonás. Dios tiene misericordia por la proclamación de su palabra, que es a través del Evangelio. De la misma manera, Dios nos enseña a nosotros que Él es justo y misericordioso, no solamente de nosotros, sino de toda aquella persona que se arrepiente. Segunda de Pedro 3:9 nos menciona esto, que Dios desea que todos vengan al arrepentimiento. Así que no hagamos distinciones entre a quienes les proclamamos el Evangelio. Y esta es una realidad entre las iglesias. Puede haber distinción entre a quién le proclamamos el Evangelio. Pensamos que es una persona que vende su cuerpo a otros y no merece el Evangelio. Pensamos que porque es un ladrón no merece el Evangelio. Pensamos que porque es un asesino no merece el Evangelio. Pero recuerda que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree. A todo el que cree, sin excepción de su pecado. Si, aunque sea un pecado sexual, aunque sea otro pecado, Dios no hace distinción para salvar. Notemos 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Tristemente hay distinción en ocasiones sobre a quién podemos proclamar el Evangelio. Pero notemos este versículo. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Aquí pudiéramos decir, ellos no merecen la misericordia de Dios.
Podríamos pensar de esta manera, una manera equivocada. Pero ¿qué dirías de los siguientes versículos? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Alguna vez tú has codiciado algo? ¿Alguna vez has difamado a alguien? ¿Alguna vez has hablado mal de alguien? ¿Has mentido? ¿Alguna vez te has emborrachado? Pero pensamos que con esos pecados Dios sí tiene misericordia. No debemos de hacer distinción sobre a quién podemos y debemos predicar el Evangelio. El Evangelio no hace distinción de pecados para transformar vidas. Debemos meditar si realmente estamos rechazando la voluntad de Dios. Sí, Jonás cumplió con la voluntad de Dios, pero sin sumisión y sin misericordia. Recuerda que mediante la predicación del Evangelio, personas pueden recibir la misericordia de Dios. Así que, ¿qué tipo de persona eres? En primer lugar, hemos visto si somos personas que rechazan la voluntad de Dios. Y ahora, en segundo lugar, meditemos si somos personas que reciben la voluntad de Dios. El rey de Nínive y los ninivitas. Volvamos a Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicios hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Aquí vemos que el rey de Nínive, como la ciudad entera, escuchó el mensaje de Jonás, que parece ser solamente predicó destrucción. Y ellos se arrepintieron, creyeron a Dios, se humillaron ante Dios. Y parece ser que en el tiempo de Jonás y el tiempo de este relato, parece ser, según algunos historiadores, se dice que algunas catástrofes pasaron en la ciudad de Nínive. Hubo un eclipse, hubo hambre, entre otras cosas. Y en la antigüedad se pensaba que los eclipses eran provocados por alguna deidad. Y esto pudo provocar que en el corazón de los ninivitas buscaran a Dios, aunque no sabían del Dios verdadero hasta que llegó Jonás. Pero lo que sí podemos asegurar es que los de Nínive, junto con el rey, fueron personas que se humillan o que se humillaron ante Dios. La ciudad de Nínive era considerada como orgullosa, malvada, era símbolo del paganismo, símbolo de la grandeza, símbolo de que no necesitan nada más, de que tienen todo el poder económico, tienen el mejor ejército de la antigüedad, pero ellos se humillaron ante Dios. Que por cierto, la proclamación de Dios o la predicación de la palabra de Dios siempre es efectiva. En nuestros tiempos, la predicación de la palabra de Dios
siempre será efectiva, porque no es el mensaje del hombre, sino de Dios. Y piensa por un momento, ¿realmente los de Nínive aceptarían a cualquier extranjero que llegara a la ciudad y que proclamara en la ciudad o en el centro de la ciudad? No, todo lo contrario. Sin duda, no permitirían que un extranjero viniera y expusiera sus anuncios y aún más que predijera destrucción. Piensa en esto. Si alguien está en Nínive proclamando destrucción, ¿qué haría el mejor ejército de esa ciudad? Fernando, tú que has sido soldado, ¿qué haría un soldado? Inmediatamente atacar a esa persona. Pero no fue así. Dios estaba obrando de una manera particular, pero de una manera también muy especial. Y quiero que veamos algo interesante. Notemos Jonás 3:4. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Esa palabra, arrasada. Otras traducciones quieren decir destrucción. Jonás predicó destrucción. Y tú pensarías, pero no hubo destrucción. Pensaríamos esto, ¿no? Es lo más lógico. Pero en realidad sí se cumplió lo que Jonás predicó. Me explico. La palabra destrucción o arrasada, según lo que dice la Biblia de las Américas, esa palabra tiene varias connotaciones. Una de ellas significa tal cual destrucción. Otra connotación es volverse, cambiar. Otra connotación puede ser darse la vuelta. Así que Dios, en su soberanía y en su gracia, usó esa palabra que pensarían que sería para mal, para bien. Jonás pensó en destrucción, pero en el plan de Dios no era destrucción, era un cambio. En el hebreo esta palabra tiene varios significados. Realmente hay muchas palabras en el castellano que tienen esta connotación. Algunas palabras aquí en España tienen cierta connotación de alegría y en México tienen connotación de tristeza. Solo que, lo siento, se me ha olvidado esa palabra. Ahora mismo se me olvidó cuál es esa palabra, pero hay una palabra específica que cuando la escuchas aquí es alegría, pero si la dices en México dirían, pero ¿cómo que estás alegre si no ves a la familia que acaba de perder a su ser querido? Dime. Emocionado. Pero esa es otra. Emocionado en México puede ser algo feliz y aquí puede tener una connotación a veces de llanto. Yo he escuchado personas que dicen está emocionado cuando está llorando. Esa palabra tiene varias connotaciones. Y esta palabra destrucción es de la misma manera. Se cumplió lo que Dios había dicho, pero no como Jonás lo esperaba. La predicación de la palabra de Dios provocó un cambio radical en la vida de personas paganas. Provocó que estas personas se arrepintieran, cambiaron sus malos caminos y se volvieron a Dios. Y es algo curioso que el rey de Nínive quería manifestar que todos sin excepción se arrepintieran, hasta algo ilógico, algo irrisorio. Notemos que el rey de Nínive proclama que hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso los animales ayunen, que es algo ilógico. Pero el rey quiere manifestar que todos en Nínive tienen que arrepentirse, sin excepción. El rey que gobernaba el imperio más sanguinario de esa época quiere que la capital exponga su humillación. Vemos a un profeta sin humildad, pero vemos a un pueblo pagano con humildad.
Y esto fue algo sorprendente para Jonás. Y no solamente para Jonás, sino que también es algo sorprendente para el reino del norte, la nación de Israel. Porque recuerda, ellos vivían en extrema maldad. Se estaban olvidando de Dios. El pueblo de Dios no se humilló ante Dios. Y Dios está obrando en otra nación y ellos están respondiendo con humildad. Así que Dios quería mostrarle a Jonás y al pueblo de Israel que cuando hay arrepentimiento, Dios tiene misericordia aún de sus enemigos. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios tiene misericordia de sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios le estaba enseñando a Jonás lo que hace a través de otras personas. Y de la misma manera, Dios nos enseña a través de lo que hace en otras personas. ¿Realmente vemos lo que Dios hace en nuestro alrededor? ¿Aceptamos la voluntad de Dios de predicar con misericordia? ¿Queremos predicar de Él para que otros tengan la misericordia del Señor? ¿O simplemente tenemos egoísmo y somos personas que proclaman sin misericordia? No vivimos en un contexto espiritual muy diferente al de Jonás. En nuestro contexto vemos a personas que marchan por cierta igualdad, personas que marchan por exigir derechos. Y los medios de comunicación bombardean diciendo que nosotros tenemos odio hacia ellos. Tenemos odio supuestamente ellos porque no pensamos de la misma manera que ellos piensan. El mundo vive en completa inmoralidad porque no conoce a Dios. Esa es la razón. Pero Dios puede salvarlos de la misma manera que nos salvó a nosotros. Nosotros, aun y cuando haya gente que nos diga intolerantes, que nos diga que somos personas de odio, debemos proclamar el Evangelio, porque el Evangelio revela la justicia y la gracia de Dios. Y tristemente hay cristianos que no entienden esto. Hay cristianos que piensan que los pecados sexuales o inmorales, que todas aquellas personas que son homosexuales, con pecados sexuales, no son bienvenidos a la iglesia. Pero es todo lo contrario. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios, sin importar cuál sea el pecado. El Evangelio es inclusivo. Y con esto quiero decir que es efectivo sin distinción de pecado. Pero a su vez, el Evangelio es exclusivo. Es efectivo solamente en aquellos que reconocen a Cristo como el Señor y Salvador. Y como iglesia debemos entender y practicar esta verdad. No hacer distinción de personas porque todos necesitan de Dios. Todos pueden abrazar el Evangelio, pero solo aquellos que se arrepienten con fe podrán ser libres de su condición de pecado. Así que vemos a personas que se humillan ante Dios y por último, personas que reconocen a Dios. Notemos el mensaje del rey, versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey. Es algo curioso que la palabra proclamar es la misma que se dice del mensaje de Jonás. Versículo 4 menciona proclamar, versículo 7 menciona proclamar. Pero veamos la distinción de los mensajes. ¿Qué predicó Jonás? Destrucción, según lo que él pensaba. ¿Y qué mandó proclamar el rey de Nínive?
arrepentimiento, humildad, ayuno. Jonás no reconoció, o probablemente no quería ver la misericordia de Dios en otros. Pero los ninivitas reconocieron a Dios y anunciaron a todos acerca de él. ¿Y quién tenía que predicar? Jonás. Jonás no se esforzó por predicar de Dios, pero los ninivitas se esforzaron de tal manera que incluso mandaron que los animales también estuvieran en ayuno. Jonás no se esforzó mientras que los ninivitas se esforzó. ¿Cómo estamos proclamando de Dios? Proclamamos de Dios reconociendo quién es Él, reconociendo su justicia, su santidad y su misericordia. ¿Lo haces sometiéndote a su voluntad? ¿O lo haces de una manera orgullosa, sin convicción? Nuestra motivación para proclamar del Evangelio es Cristo. Nuestra proclamación debe ser el Evangelio. Jonás no era el dueño del mensaje, pero él se apropió de él. Él solamente predicó, parece ser, destrucción. Los ninivitas no eran los dueños del mensaje, pero proclamaron con gran urgencia todo lo contrario a Jonás. Así que al reconocer el mensaje de Dios, es decir, el Evangelio, tú podrás reconocer su carácter. ¿Por qué digo esto? Nota cómo empieza y cómo termina el capítulo. A manera de conclusión, veamos esto. Capítulo 3, versículos 1 y 2, empieza con Dios hablando. Y el capítulo concluye en versículo 10, nuevamente con Dios hablando. Así que los versículos 3 al 9 son la respuesta del hombre. Es decir, cuando Dios revela su voluntad, el hombre debe someterse a la voluntad de Dios. Versículos 1 al 2, Dios revela su voluntad. Versículos 3 al 9, la respuesta del hombre. Debemos responder ante la voluntad de Dios porque nos motiva su carácter. Versículo 10, demuestra la misericordia de Dios. Cuando tú respondes a la voluntad de Dios, ves la misericordia de Dios a tu vida, porque Él te ha perdonado. Y Dios quería enseñarle su carácter a Jonás a través de lo que hace en otras personas. Capítulo 1. Dios tiene misericordia de otros, los marineros. Capítulo 2. Dios tiene misericordia de Jonás. Capítulo 3. Dios tiene misericordia de otros, Nínive. Capítulo 4. Dios tiene misericordia de Jonás. Dios le está mostrando a Jonás su misericordia, que no es exclusiva para él, sino que está al alcance de todos los que se arrepienten. En esta historia tenemos a un profeta sin misericordia, pero también vemos a un Dios que es misericordioso. La salvación y misericordia son totalmente de Dios. Así que a manera de conclusión, porque Dios nos ha revelado su voluntad, que es proclamar acerca de Él, debemos someternos a Él. Dios es justo y santo, pero también misericordioso. Esta verdad es fundamental, porque si realmente fuéramos conscientes de esto, tú y yo predicaríamos más de Él, de la salvación de Dios, de la justicia de Dios y de su misericordia. Y no nos centraríamos solamente en nosotros,
distorsionando el plan de Dios para revelar su carácter. Así que como iglesia meditemos en esto. No hagamos distinción de pecados sobre a quienes podemos predicarle el Evangelio. Todos pueden alcanzar la misericordia de Dios si se arrepienten de sus pecados. Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver tu misericordia. Te damos gracias porque nosotros éramos tus enemigos y porque tú, a través de Cristo, nos has salvado. Mientras antes vivíamos en esclavitud del pecado, ahora vivimos en el señorío de Cristo, que nos guía en amor para cumplir tu voluntad. Y pedimos perdón, Señor, si tenemos esa misma actitud de Jonás, predicar con orgullo, con egoísmo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a vivir cada día reflejando tu gloria y que podamos reflejar a Cristo. Cristo predicó con misericordia. Cristo se acercó a todo tipo de personas sin excepción y Él proclamó tu justicia y tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a proclamar el Evangelio. Ayúdanos, Padre, a tener esa valentía de hablar aún y cuando nos llamen intolerantes o aún y cuando sientan cierto odio. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos a cumplir tu voluntad con humildad y con misericordia. Te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.